geografía política estudia y permite entender la organización del hombre en el espacio, siendo así en entidades político-administrativas, los elementos que integran a dichas entidades y los factores que intervienen en su conformación. Analiza los procesos que han moldeado a las entidades y examina sus tendencias actuales. La geografía política es una de las partes fundamentales de la ciencia geográfica, ya que proporciona una visión integral del mundo en que se vive, entendiéndolo como un todo y como un conjunto de interrelaciones humanas. Identifica las divisiones tanto políticas como económicas que el hombre ha establecido y la evolución de estas. Señala las grandes desigualdades que estas divisiones generan y las consecuencias de dichas desigualdades. Se analizan los tipos de entidades administrativas, los sistemas económico-políticos del mundo y sus características. Se aborda el colonialismo y sus resultados. Se estudia el Estado, sus elementos y sus tipos. Y se busca comprender a la nación, su esencia, su evolución, sus modalidades y su influencia en la organización político especial del mundo. Esto es lo que conforma a un Estado-nación, que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente, si no fija, y un gobierno. Un cambio de tendencia de un Estado-nación sería la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque comunista y de la Unión Soviética. La geografía política también clasifica a los estados por territorio. Representa el elemento físico contenedor de un estado, donde sus habitantes lo organizan, lo divide políticamente y lo regulan por medio de la creación de leyes. La nación, que está conformada por los habitantes o población, que representan uno de sus elementos. Esta población presenta una unidad étnica y cultural que vive en un lugar geográfico relativamente limitado. El gobierno consiste en la forma en que se administra un estado y está representada por una serie de instituciones u órganos directos y personas que tienen a su cargo dicha responsabilidad. Geografía política se clasifica mediante estados, los cuales se categorizan con las siguientes limitaciones. De acuerdo con su superficie, entre más extenso sea un estado, más posibilidades tiene de contar con una mayor variedad de recursos naturales, climas, vegetación, formas de relieves y etc. También se clasifican de acuerdo con su forma. Existe una gran diversidad en relación con la forma de los estados. Hay estados alargados, compactos, circundados, estrangulados, fragmentados y enclaves. En todos los anteriores influye de manera determinante la existencia de un relieve montañoso. Los estados alargados, sin importar dónde se encuentre el centro político administrativo, siempre existirán territorios alejados de este. Un ejemplo de estos son Chile y Argentina. Los estados compactos tienen la forma ideal, pues facilitan la distribución simple de las vías de comunicación. La capital es accesible desde todos los lugares. Un ejemplo de estos es Francia y Uruguay. Los circundados son estados localizados entre el territorio de un estado de mayor tamaño y el mar. Históricamente, estos han tenido problemas para mantener su independencia. Los estados estrangulados se caracterizan porque su territorio es casi dividido en dos o más partes por otro estado. Las zonas más estrechas pueden ser objeto de conflicto con países vecinos. El caso más significativo es India. Los estados fragmentados, a diferencia de los estrangulados, están separados físicamente en dos o más porciones. Por ejemplo, Estados Unidos, Turquía y Rusia. Y por último, los estados enclave se distinguen por tener su territorio dentro de un segundo estado más grande, por lo que por lo regular dependen de los recursos y actividades productivas del estado grande. Aparte de esto, existen diferentes tipos de gobierno. Algunas son las siguientes: monarquía, democracia y totalitarismo. Monarquía es el tipo de gobierno donde una sola persona, el monarca o rey, representa la autoridad suprema que encabeza todo un estado. Democracia. En esta forma de gobierno, el gobierno teóricamente se basa en la fuerza de la mayoría de los ciudadanos, pero con respeto en las minorías. Totalitarismo. Esta tiene apariencia de democracia, aunque en realidad todas las competencias radican en el Estado, de tal forma que minimizan a los derechos individuales. No existe la libertad de opinión. La historia de los países es difícil y compleja,
Muchos de ellos han sido productos de invasiones, conquistas, colonizaciones, dominios, revoluciones o como se les quiera llamar. El hecho es que muchos de ellos crecieron a expensas de otros. Algunos se constituyeron en grandes comunidades como la francesa, inglesa, holandesa o la antigua Unión Soviética. En ese espíritu de identidad, muchas naciones se han ido independizando a veces rotundamente y en otros casos todavía existen lazos muy fuertes entre las naciones.